Bien, voy a hablarte de hábitos. Los hábitos, ¿sí? Son, podríamos decirlo como concepto, que son una repetición de una conducta. Todos tenemos, porque básicamente nuestro cerebro, si nosotros tenemos que estar todo el día, no sé, pensando cuando caminamos, tenemos un gasto energético terrible. Entonces hay millones de cosas que nosotros hacemos durante todo el día que son hábitos que ya no lo percibimos porque lo hacemos, ¿cómo se llama? En transparencia, es decir, con un mínimo umbral de conciencia. Muchos hablan, digamos, por ejemplo, de el manejar, que uno en un primer momento, porque es una de las cosas que las aprendemos por ahí un poco más grande, en donde en un primer momento prestamos atención. Siempre para formar un hábito saludable, positivo o que nos va a llevar hacia donde nosotros queremos, vamos a pasar por 4 periodos. Esos 4 periodos son que yo no tengo un hábito, entonces soy inconscientemente incompetente. Es decir, no sé porque no me interesa que no tengo ese hábito, o no estoy aprendiendo o no sé algo. Luego pasamos a un segundo, que es cuando yo quiero realizarlo. Por ejemplo, me doy cuenta, no sé, que el laboratorio me salió mal y de repente quiero comenzar a comer mejor, a cuidarme, lo que fuere. Paso a conscientemente incompetente porque no sé cómo hacerlo. Después de que paso ese periodo, voy a pasar a conscientemente competente, es cuando yo descubro la forma de hacerlo. Por ejemplo, tengo que ir al gimnasio cierta cantidad de veces para poder hacer cierta cantidad de ejercicios, cuáles ejercicios voy a hacer para bajar de peso, por ejemplo, pero lo tengo que hacer con un esfuerzo porque no lo sé, no me sale en automático hacer esos ejercicios, porque como nunca fui, no lo sé hacer. Entonces voy a pasar por un periodo que va a variar de acuerdo al hábito que queramos hacer, donde vamos a ser conscientemente competentes, es decir, lo vamos a poder hacer, pero vamos a tener que poner un foco de atención. Y luego vamos a pasar a nivel Messi, como quien diría, a inconscientemente competentes, es decir, cuando hacemos las cosas, pero ya no estamos focalizados prestando la atención o no una atención de un 100%, siempre vamos a prestar un poco de atención, obviamente. Bueno, hay un libro que estalló en ventas y que tiene una historia muy linda aparte, que es el de Hábitos Atómicos. James Clear, que es el autor de este libro, en el 2020 lo escribió y lo presentó. Él te dice de una forma muy clara, bueno, él tuvo un accidente, era un jugador, digamos, de rugby, si no me equivoco, tiene un accidente en donde lo golpean, o de béisbol, la verdad que no recuerdo bien de qué era, pero cuenta, digamos, ahí en el libro que tiene un accidente en donde se le rompe, digamos, todo lo que es la órbita de uno de sus ojos, le tienen que hacer varias cirugías en su cabeza, entonces, por tal motivo, queda con una serie de secuelas y tiene que comenzar a aprender. Cuando vuelve, digamos, incluso a lo que es al colegio, ya no podía jugar como le gustaba, ya no podía hacerlo, entonces tiene que comenzar a incorporar hábitos, pero tiene un condimento especial que como había quedado, podríamos decirlo, con cierta discapacidad o con capacidades diferentes, es decir, con respecto a la motricidad y demás, tiene que tenerse paciencia para volver al estado anterior. Entonces él habla de 6 parámetros. Primero es que vos tenés que tener una identidad clara. Por ejemplo, si vos querés ser un corredor, no sé, de 42K, ¿sí? Tenés que decir, yo quiero correr, que generalmente lo ponemos como en una posibilidad. Cuando nosotros ponemos algo en palabras como en una posibilidad, lo más probable es que no lo hagamos o que lo hagamos y desertemos. En cambio, si yo digo, yo soy una corredora o soy corredora, está bien. No estoy diciendo que soy la campeona nacional, sino que estoy diciendo que corro, ¿sí? Entonces, primero es la identidad, ¿sí? Si yo digo, bueno, voy a tratar de comer mejor, yo soy saludable, es distinto. Entonces, primero es la identidad. La segunda es hacerlo fácil. Lo segundo que tendría que hacer es, por ejemplo, que la persona vaya a entrenar y no va a ir a entrenar a correr 45 minutos, sino correr por lo menos, no sé, en su casa 5 minutos. Y luego ir incrementando eso paulatinamente. Lo otro es hacérselo fácil, es decir, si yo sé que es algo que me está costando porque es un hábito que quiero incorporar, por ejemplo, dejar lo que son la ropa deportiva cerca de la puerta, el bolso armado el día anterior para eliminar todo lo que son esas resistencias, es decir, hacernos más fácil y eliminar la resistencia. Y la otra es ir repitiendo las conductas paulatinamente. Yo quiero que ustedes sepan que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos lo que son hábitos. Esos hábitos, muchas veces, sí, ¿qué es lo que pasa? Un mal hábito, como por ejemplo el de fumar, a nosotros nos libera, todo nos libera dopamina, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un disparador, una conducta y una recompensa, ¿sí?
Un disparador, por ejemplo, puede ser, estoy tensionada, voy, fumo un cigarrillo y la recompensa inmediata es de que tengo una liberación de dopamina. Las personas que son adictas también, o sea, frente a una situación de estrés, a una juntada con amigos o lo que fuere, consumen, por ejemplo, con cocaína, una liberación terrible de lo que es de dopamina. Cuando nosotros queremos, y la recompensa es inmediata. Entonces, cuando nosotros queremos, digamos, establecer un nuevo hábito, tenemos que tener una conducta. Cuando llego a mi casa, no sé, voy a hacer 10 flexiones o lo que fuere, ¿y cuál va a ser la recompensa? Entonces la recompensa no se puede ser en plato, puede ser lo que encontrar la recompensa que a nosotros nos funcione, pero tiene que haber una recompensa porque el cerebro no es tonto, o sea, si le da lo mismo y encima va a gastar más energía por cero recompensa, no lo va a hacer. Entonces, otra forma que a mí me ha sido fácil de ir encadenando, de hacer varios hábitos, es el encadenamiento de hábitos. Por ejemplo, nosotros tenemos el hábito de que te levantas de la cama, vas, te lavas los dientes, te lavas la cara, bueno, lo que cada uno haga. Posteriormente a eso, qué sé yo, por ejemplo, vengo y me preparo el mate, de ahí voy y medito. Entonces, ir enganchando esos hábitos que quería hacer uno con otro. Y así formas lo que es, por ejemplo, en mi caso, la rutina de mañana. Entonces tiene que ser paulatinamente, entonces vas encadenando uno con otro porque vas siguiendo paulatinamente, ¿sí? Luego hago mi diario matutino de gratitud y demás. Entonces, eso es un encadenamiento de hábitos, ¿sí? Pero también es importante comenzar por un hábito a la vez e ir paulatinamente. Una vez que ya lo tengo establecido, recién pasar al otro. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no cambio la identidad de realmente qué es lo que quiero lograr, esa es una. Y la otra, cuando yo pongo, por ejemplo, de que no hice actividad nunca, o ven, a mí me pasó de que hacía un montón de tiempo que no hacía actividad física, siempre me había gustado, pero por una cuestión de u otra, que había sido mamá, que trabajaba y demás, no podía tener, y hasta el día de hoy no puedo tener un horario fijo en el cual ir al gimnasio. Pero sin embargo, sí podía tener la responsabilidad de decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer? Y en el caso, y hay días que no llego, hago algo en mi casa apenas llego, digamos, con mi hija o si estoy sola. Entonces, ¿cuál es el punto? De que sea consistente y a su vez cuando hay variaciones en los horarios también, porque no siempre vamos a poder ahí. Hay ciertas actividades que, por ejemplo, para mí me ha sido más fácil hacerlas en grupo o buscar esas personas que ya han alcanzado eso que yo quiero lograr. Eso es otra cosa, porque también depende mucho del entorno en el cual nos movemos. Es decir, si yo estoy en una familia que todos son sedentarios, de que comen mal y demás, me va a ser más difícil que si yo me junto, o por ejemplo, en el gimnasio en donde voy, corren y además, digamos, te entrenan. Entonces, si no puedo hacer una cosa, voy a hacer otra y me tengo paciencia, no me puedo comparar, porque otra cosa que hacemos es compararnos con gente que le va 10 veces mejor que nosotras, pero porque comenzó mucho antes que nosotros. Entonces, ver siempre cómo nosotros vamos progresando paulatinamente, porque de nada te sirve, y eso no lo digo yo, lo dicen las grandes personas que han logrado un montón de cosas, de que vos seas consistente una semana y que después te tires al abandono el resto del año, no vas a lograr nada. Así te hayas matado 5 días yendo al gimnasio o comiendo bien o haciendo la mega dieta o lo que fuera. Entonces, lo que te trae resultados a lo largo de la vida y los grandes resultados positivos son los hábitos positivos que te llevan hacia donde vos querés, pero que seas consistente en ellos. Y como yo digo, el que no tiene tiempo para la salud va a tener tiempo para la enfermedad, va a tener que tener tiempo para los medicamentos, para ir a los médicos y demás. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos el único cuerpo que vamos a tener en esta vida, no nos van a poner repuesto, no viene el repuesto del cuerpo, entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidar nuestras emociones, hay que aprender a gestionarlo, porque algo lo que nosotros no queremos hacer en nada, que hablaba el otro día en el episodio de erupción de emociones, es pasar por el proceso de ir aprendiendo. Y en realidad es un gran regalo toda nuestra vida, hasta el día que nos muramos, estar aprendiendo. Porque el aprendizaje es un sistema, o el perfeccionamiento o la neurogénesis son los tres sistemas por los cuales hacemos la neuroplasticidad autodirigida. Y esa neuroplasticidad autodirigida, el ir activando zonas que normalmente no lo hacemos, esas inteligencias, porque no todos tenemos las inteligencias múltiples de Garner, todas las inteligencias desarrolladas en igual manera. Entonces, cuando uno va a tener paciencia para ir desarrollando esas áreas que las tenemos o apagadas normalmente, entonces te propongo, si te cuesta, no sé, la inteligencia espacial, anda a baile. Si te cuesta tal cosa, hacelo porque vas a tener en un plazo no tan largo una gran recompensa porque habrás desarrollado nuevas neuronas que no las tenías activadas. Entonces, eso es. Y aparte,
tarda en hacerse un hábito bueno. Sí tarda y es muy variable, algunos hablan de 21 días, depende del hábito, cuánto te va a costar. Pero a su vez, también te cuesta un montón establecer un buen hábito. Por ahí no cuesta tanto perderlo, pero si logras mantenerlo, te va a traer grandes, grandísimos resultados. Y como digo de un muy amigo mío, decisiones fáciles, vidas difíciles. Decisiones difíciles, vida fácil. Es decir, si haces ahora lo que te cuesta, vas a tener una vejez lo más probable, mucho más fácil que si te dedicas a tener solamente liberaciones de dopamina instantáneas. ¿Sí? Entonces, hagámonos la más fácil y comencemos a pensar qué hábitos necesitamos para ser esa persona que nosotros queremos y actuemos como si ya lo fuéramos. Así que bueno, como te digo siempre, no te quiero, te amo. Acordate entonces de cambiar la identidad, ¿sí? De comenzar por pequeños cambios que sean paulatinos, luego los vas incrementando progresivamente, eliminar lo que son las barreras, hacértelo más fácil y que sea visible ese hábito que vos querés. Es decir, si querés, por ejemplo, comenzar a leer, déjate el libro al lado de la cama. Y luego ser consistente en la repetición de esas cosas. Si de algo te sirvió, por favor, seguime en @natifresco en el Instagram o seguime en mi canal de YouTube, soy Nati Fresco, o seguime en lo que es en mi podcast, Descubre tu mejor versión con Nati Fresco. No te quiero, te amo. Que tengas un excelente día.